Muy bien. Bien, buenos días, jóvenes. Estamos acá viendo el tema mientras van entrando algunos chicos. ¿Ya? Pero hay que esperar, parece que están entrando recién algunos. Ustedes son 18, mira. A ver, están entrando otros. Ya, vamos a esperar. Ya. Bien. ¿Entraron todos ahora sí? Ya. Vamos a empezar, ¿ya? Entonces, buenos días a todos ustedes, chicos. ¿Ya? Eh, Hoy día vamos a hablar sobre la otra parte del resultado de la Segunda Guerra Mundial, que se refiere a la Guerra Fría. Fría porque en realidad no hubo guerra, sino hubo tensiones, ¿ya? Tanto así que este señor llamado Winston Churchill, el ministro de Inglaterra, eh, dijo que estamos en una tensión entre dos naciones, ¿ya? Así que, a ver, ya entrando, y ahora sí, ya. Hay una tensión entre dos naciones en la cual podría originarse una nueva guerra, ¿no? Ya. Acá vemos entonces en esta imagen, vemos a Estados Unidos con sus bombas ya militares, que ya había mostrado al mundo con las bombas atómicas que había puesto en Hiroshima y Nagasaki, y las otras que se refieren a las bombas militares de la Unión Soviética, que había en ese tiempo también había fortalecido militarmente hablando su cadena de bombas atómicas que tenían, que ellos habían originado y desarrollado. Entonces, había un conflicto entre las dos más grandes naciones que tenían una buena cantidad de bombas atómicas y que competían quién hacía más. Bien, entonces vemos en acá el poder entre dos bloques. Quien está conmigo no está con él, ya y viceversa. Vamos a ver acá. Entonces, esto surge desde el año 45, terminando la guerra, hasta el 91, que es más o menos el fin de la Unión Soviética, que desaparece en ese año, ¿ya? También con el fin de lo que era el muro de Berlín, que se crea más o menos en los años 60, que después lo voy a explicar. Bueno, los objetivos que se requiere acá es comprender las causas, ¿ya? Comprender las causas de la Guerra Fría y también destacar los aspectos positivos y negativos de este periodo, ¿está bien? Marcados por la amenaza nuclear, sobre todo. ¿Está? Una amenaza nuclear que pudo haberse dado en diferentes lugares, ¿ya? Y también se pudo haber dado otras excusas políticas como militares, tanto en otras naciones asiáticas como en naciones europeas, sobre todo asiáticas, donde el conflicto era por el apoyo que hacía Estados Unidos o la Unión Soviética a cierto país. ¿Está bien? Bien, ahora sí, vamos con el otro. Acá está, las participaciones iniciamos acá. ¿Ya? Eh, Acá me parece que hay una imagen que tenemos que ver. ¿Está bien? Así que este de acá vemos una imagen de la bomba atómica, pero también vamos a ver un pequeño video sobre ese tema, a ver si hay tiempo. ¿Ya? Esperen un momentito, voy a salir de acá. Bien, según lo del video y la imagen que ven ustedes, que es la gran explosión de Nagasaki, ¿ya? Que fue el 8 de agosto del año 1945. ¿Qué piensas tú sobre las ciudades primero? Las ciudades que veías en la imagen, antes de la bomba, ¿qué pensabas? ¿Cómo se veía allí? Participación. Alza la manito, si no pueden, a ver. Dime, Sandra, te escucho. Buen día, Sandra, te escucho. Buenos días, profe. Em, Sobre las ciudades, o sea, se veía que era que tenía bastantes cosas, Ya, muy que bien. era muy bonito, de verdad. Claro. Tenía tranquilidad, ¿cierto? Había mucha Tranquilidad, tranquilidad, ¿verdad? personas Calma, normal. tranquilidad, como una ciudad hogareña, como casi toda la gran mayoría, ¿no? Tranquilo, donde no hay violencia, nada, ¿no? Bien, a Sí, ver. Otra persona que de repente quisiera comentar sobre ese tema, ¿cómo veía esas ciudades? Yo, A ver, dime, sí, te escucho, Francesca.
Buen día, dime, te escucho. Eh, Se veían, como decía, ¿no, Sandra? Tranquilas, o sea, que no había, se veía como si fuera un lugar bien tranquilo, sin gente, ¿no? Que no vivía casi nadie, pero sí vivían, pero parecía que no, porque era bien tranquilo alrededor. Claro, exacto. Ya, muy bien, Francesca. Bien, acabo de poner las participaciones, chicos, por si acaso. Y por más que sean preguntas simples o difíciles, siempre voy a poner acá participaciones, ¿ya? Bien, y segunda pregunta dice, entonces, después de las bombas atómicas, ¿ya? ¿Qué originaron estas bombas atómicas en estas dos ciudades de Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué creen? Así como ven en esta imagen, por ejemplo. Dime, Nick, te escucho. De ahí, Alonso. Primero, Nick. Una tanto económica como social, lo que los hizo como consecuencia someterse a Estados Unidos. Ya. Muy bien, está bien, está bien. Y también las imágenes desastrosas que viste, ¿cierto? Muy bien. Alonso, te escucho, buen día. Buenos días, profesor. Arrasó con toda la ciudad Ya, y causó también, como dice Nick, problemas económicos después claro, de las bombas, ¿no? claro, muy bien, muy bien. ¿Qué más creen que se imaginan que se vio en ese lugar? Gracias, Alonso. Les digo, en este aspecto, ya, se dice de que hasta ahora actualmente este espacio en el cual se invadió un promedio de miles de kilómetros cuadrados, ya, que está rodeado por esta atmósfera de gases, aún sigue latente. Entonces, estos átomos de estos gases utilizados, ¿ya? Aún siguen latente en este ambiente. Y se dice que gracias, lamentablemente, a esta bomba atómica que se había pasado por miles de kilómetros alrededor suyo, había originado enfermedades. Y más adelante, también la forma en la cual las personas que vivían cerca de este pueblo, ya, los pueblos cercanos, que respiraban este ambiente, este aire, sus genes fueron transformados, por lo cual algunas personas que nacían tipo deformados. Entonces, esta bomba atómica no solo perjudicó en ese lugar o ese tiempo o ese día, sino también durante muchos años más, hasta ahora actualmente, que todavía sigue ese ambiente inhabitable. Bien, ¿cuáles crees tú que fueron el origen de este conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Al ver después este video. Bien, te escucho, Keila. Buen día. Buenos días, profesor. La causa fue en que la Unión Soviética tenía Ya, el comunismo como sistema político. Y ya, muy bien. entonces los americanos, eso los enfurecía porque ellos también estaban en contra del sistema político. Y esa fue la causa principal. Ok, muy bien, gracias, Keila. Gracias, gracias. Bien, sí, tienes razón en ese aspecto, ¿ya? Una de las causas, por ejemplo, o otra de las causas fue el tema de las ideologías que decía también Keila. Habían ideologías comunistas, habían ideologías capitalistas y liberales de los Estados Unidos que no tenían buena relación y que se mostró, ahora te doy esta oportunidad, Miguel Ángel, espera un momento, que se mostró en realidad en la reunión que tenían Pues ellos, ¿ya? Bien, a ver, ¿a qué la escucha Miguel rivalidad Ángel? entre la Unión Soviética y Estados Unidos puede originarse por los avances tecnológicos Ya, muy y bien. se llamaría Guerra Fría porque no se atacaban en arma, militarmente, bélicamente no se atacaban, pero se atacaban en como que indirecta, algo así se puede decir, Ya, en avances tecnológicos, claro. Había una... porque en ese tiempo también escucho, escucho. competían porque llegaba primero a la luna, Claro, muy así. bien. Competencia tecnológica. Exacto, la era espacial. Muy bien, Miguel Ángel. Tiene razón, en los años 60 y 70 competían por la era espacial entre quienes son los que iban. Primero por misiles, luego por los avances tecnológicos para ir a la Luna, entre otras cosas, ¿no? ¿Ya? Bien, gracias Miguel Ángel. Tiene razón, los conflictos fueron varios en realidad, pero uno de los grandes conflictos es la ideología que tenía cada uno de ellos y diferían. En la reunión de Teherán, antes de terminar la guerra, Stalin y Roosevelt, como que Roosevelt trataba de manejar esta relación con Stalin porque él no quería apoyar a los aliados. Lo hizo por el simple hecho de querer tener territorio de la parte de Alemania, lo que era la parte oriental. ¿Ya? Bien, entonces seguimos muy bien. Ya tenemos más o menos la idea. Es básico el tema, en realidad voy a hablar una parte, lo que son ya los años 50 y 60, que sucedió en la Guerra Fría,
y la otra parte se hablará la siguiente semana, lo que se refiere a los años 70 y 80, ¿ya? Algo básico y concreto sobre la Guerra Fría, y si hay tiempo hablamos de la actualidad, lo que se refiere a los años 90 y lo que es esta era, lo que es el segundo milenio. A ver, acá hablamos del origen de la posguerra, acá dice que surge o va desde los años 1945 a 1900. Cada bloque representaba un determinado sistema político, económico, social y cultural distinto uno del otro. Uno era socialista, el otro era capitalista, o sea, ideas antagónicas y diferentes una de la otra. Se caracterizó por el surgimiento de continuos roces, sí, tiene razón, continuos roces, porque apoyaban de repente a una nación y el otro apoyaba al bando contrario a esta nación, ¿ya? Generando un clima de tensión por eso. El temor global por el probable uso de armas nucleares, cosa que habían ya visto en las bombas atómicas realizadas a Hiroshima y Nagasaki, ciudades de Japón, desarrollando estrategias de acoso continuo entre uno con el otro en diferentes naciones que intervenían y una constante carrera armamentista que traía temor alguno en las diferentes naciones que no intervenían en ello. Bien, tenemos por un lado el bloque capitalista de Estados Unidos y por el otro el bloque comunista de la URSS. Este bloque capitalista, donde estaba Estados Unidos, hubo un plan económico llamado el Plan Económico de Marshall, que era un general en realidad de Estados Unidos, que había propuesto implementar una economía mediante lo que se da hoy día, ¿no? Mediante préstamos y donde va a haber un pago a través de intereses cada mes. Entonces tú no me vas a pagar, pero me vas a pagar los intereses. Si yo te doy de repente $1000, los intereses va a ser de repente 100 soles. Entonces cada mes vas a pagar 100 soles de intereses y los $1000 vas a pagar más adelante, de acá a unos 10 años de repente, ¿no? Y así más o menos era el plan económico de Marshall. Luego se creó la Comunidad Económica de Estados Unidos, de Europa, perdón, llamada la EU, ¿ya? Que más adelante va a ser la Unión Europea creando una propia moneda ya para los años 90. Luego se forma la Alianza Militar, el OTAN, que era una organización del Atlántico del Norte, así lo llamaban, Organización del Atlántico del Norte, OTAN, del año 1950, donde conformaban diferentes naciones de Europa, porque Europa se encuentra en el norte, y de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ¿no? Que están en el norte del Atlántico. Allí influía Francia, influía España, influía Inglaterra, Portugal, entre otros, ¿ya? Y ustedes ven el mapa, está en la parte de Atlántico del Norte. Bien, división de Alemania, en el pedazo que tuvo Estados Unidos junto con Francia y también con Inglaterra, se llama Alemania, República Federal de Alemania, ¿ya? Así que Estados Unidos toma esa parte, la República Federal de Alemania. Luego tenemos a la URSS, quienes habían implementado con su primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores llamado Molotov, que estuvo en la Segunda Guerra, había implementado este plan económico, que también había propuesto pagos por partes a Polonia como también a esta parte de Alemania que él tenía, pero en el cual también era una comunión en la cual las empresas podían estar apoyándose ya dentro de la ciudad de Alemania, en Berlín. También se formó el Comecon, que era una relación económica entre países como Polonia, Hungría, Unión Soviética, ¿ya? Entre otros. Luego tenemos la Alianza Militar del Pacto de Varsovia, era una alianza militar así como hicieron la OTAN, ellos y la implementaron 5 años después, en 1955, en Polonia. Varsovia, que era la capital, firmaron ahí algunos países por si había otra guerra. Luego tenemos la otra división, el otro lado de la Alemania, que era o se llamaba en este caso la República Democrática de Alemania, que tenían los comunistas. Bueno, ellos decían que cada uno podía pensar como tal y nadie podía obligarlo a pensar otra cosa que fue palabras porque Stalin al final tenía su ideal obligado en cada uno de estos ciudadanos. Bien, se dice acá una pequeña historia de Walter Lippmann en la imagen derecha, donde decía que este periodista creó un libro con el mismo nombre de la Guerra Fría, publicando en 1947, cosa que esta tensión que lo había puesto como nombre Winston Churchill, ¿ya? Lo llevó a crear Walter Lippmann a la llamada o palabra que se refiere actualmente Guerra Fría, ¿ya? Él lo puso así y lo divulgó a todas las naciones, Guerra Fría. Bien, seguimos entonces con esta, no hay preguntas acá, ¿no? Vemos acá que hay dos bloques entonces, hasta ahí básicamente dos bloques, y que es una guerra en la cual hay un conflicto ideológico entre el socialismo y el capitalismo.
básicamente es eso, ¿ya? Bien. Los primeros periodos antagónicos vemos acá, el primer periodo fue entre los años 1945 y 1953. Rescatamos acá la formación de la división de Berlín, ¿ya? La división de Alemania, generalmente hablando, una de la RFA, República Federal Alemana, que está a mano de Estados Unidos y sus aliados, y el otro la República Democrática, que está a manos del comunismo soviético, de la URSS. Por otro lado, también en ese tiempo, como os expliqué también en clases anteriores, surge o se implementa lo que es la Revolución China en la llamada República China, la República Popular China, que se crea en el año 1949. ¿Está bien? Además, en ese tiempo, como sabían que las diferentes potencias aliadas, naciones que tenían colonias, ya estaban sin fuerza militar y a la vez sin un buen desarrollo económico, las diferentes naciones dependientes de ellas aprovechan y comienzan a hacer revoluciones. Una de estas es el caso eh, de la India, ¿ya? En las cuales era la no guerra, es decir, hacer la paz para poder hacer una nueva nación, cosa que los ingleses castigaban a Mahatma Gandhi, por ejemplo, que era el libertador de esta independencia. Mahatma Gandhi no hacía guerra, no reaccionaba, lo maltrataban y no reaccionaba. Entonces su voz y voto, su liderazgo impulsó a que sus demás conciudadanos indios pudieran hacer lo mismo, porque hay veces uno cuando le golpean reacciona, entonces él hizo que ellos no reaccionaran y así la gente y no compraran los alimentos de los ingleses, por más que lo obligaran, no pagaban impuestos, por más que le maltrataran, no reaccionaban. Entonces esa fue una forma de revolucionar y hacer independencia y lo logró en la India en el año 1947. Él fue su primer ministro, su primer presidente, hasta que lo mataron unos años después. Bien, también hablamos de Pakistán, que en ese año se liberó, y así sucesivamente otros países como Vietnam, Indonesia, Camboya, Laos y Vietnam, que en realidad fueron uno solo, llamada Vietnam en general, hasta que se dividió después de la guerra. Vemos también Sudán, Marruecos, Túnez y Congo. Entonces vemos acá diferentes naciones africanas y asiáticas que se independizaron en ese tiempo. La guerra de Corea, que es parte de ese proceso, surge por el conflicto de dividir dos ideas, la idea comunista y la idea democrática, liberalista, se puede decir así, capitalista, que era de Estados Unidos. El paralelo 38, que está acá en esta imagen, era la división en la cual reclamaban una que otra nación, bueno, en este caso la nación de Corea del Norte, de tener potestad hasta ese territorio, ¿ya? Entonces la ONU firmaba ese pacto de que las dos naciones surgieran, pero hubo conflicto porque el otro, Seúl, pensaba que la unificación era ideal y por ende tenía que reclamar este territorio. Y en cambio Pyongyang, ya que es el territorio de América del Norte, reclamaba que no. Entonces hay un conflicto en ese aspecto. Por ejemplo, el rey Kim II, el rey Kim Sung, ¿ya? Que era de Corea del Norte, reclama ese territorio. Estados Unidos apoya a América del Sur con MacArthur. ¿Ya? MacArthur decía, ¿por qué no damos una nueva bomba atómica a la ciudad de Pyongyang? Y bueno, lo destituyó el presidente de ese tiempo, que era Truman, y al final este conflicto llevó a que no se originara una guerra mayor, ¿ya? Y para parar eso, entonces la ONU tuvo que mandar fuerzas armadas y lamentablemente China, aprovechando este tema porque pasaron por China, lo vencieron estas fuerzas armadas de la ONU, se comenzó a agrandar este conflicto, entonces para no haber un gran conflicto aceptaron un armisticio, llamado el armisticio de Panmunjom, en el cual se firmó de que la línea de límite entre los dos fuera el paralelo 38, ¿ya? La línea imaginaria, el paralelo 38, que hasta ahora actualmente existe y que hoy vemos el desarrollo de cada una de ellas, una socialista, la otra capitalista, y también en el caso de este primer ministro que también ha fallecido, se dice que ha fallecido y que su hermana va a tomar el mando en lo que se refiere
en Corea del Norte, ¿cierto? Bien, entonces vemos el otro tema, ahí termina esa guerra de Corea, con la firma de lo que se refiere al límite del paralelo 38 entre entre Corea del Sur y Corea del Norte. Bien, y por otro lado vemos el segundo periodo, llamada la coexistencia pacífica. Se llama así porque en ese tiempo muere Stalin en el año 1953 y hay un periodo de paz, se puede decir así. Pero un periodo de paz que termina corto, ¿por qué? Porque entra al cargo Khrushchev, que era su aliado, su mano derecha de Stalin, y lo que hace es un mayor conflicto en realidad, y acá va a haber dos conflictos importantes. Primero, antes que suceda este conflicto, ya vamos a ver de que también hay otros hechos importantes como la alineación, el movimiento de los países no alineados, los que aceptan no estar en este conflicto, que son sobre todo los países alineados al sur, ya como por ejemplo Perú, ya los países de las naciones africanas, los países como del Medio Oriente, Arabia Saudita y la India, entre otros, que no aceptan alinearse a estas naciones y más bien se apartan. Ya este fue fundado en Serbia, Belgrado, en el año 1961 y fue llamada el movimiento de los países no alineados. Entonces, muerto Stalin, Khrushchev hizo esta guerra, este conflicto con el gobierno de Eisenhower, que era un militar estadounidense que apoyó en la Segunda Guerra y que fue elegido presidente. En esos años inició una carrera espacial, ¿ya? Luego, cuando fue presidente, en este caso en el año 1960, hubo un conflicto militar también en lo que es Cuba, ¿ya? Porque se dice que estaban vendiendo armas nucleares los rusos a los de Cuba. Y bueno, hubo conflicto en ese aspecto. Luego se inició la Revolución Cubana con Fidel Castro en 1959 y después la construcción del muro de Berlín. Para terminar, a ver, ¿qué pasó acá? Lo más importante que hizo que se originara un gran conflicto en ese tiempo con Khrushchev fue y de que él armó este muro de Berlín para dividir las dos naciones y no poder unirse a través de repente de comunicaciones amicales. Entonces eso originó de que hubo un conflicto entre los capitalistas y los rusos. Entonces, las ideas principales acá es el inicio de la carrera espacial, como había dicho algún compañero de ustedes, en la Revolución Cubana de Fidel Castro, en la construcción del muro de Berlín. Fidel Castro, apoyado por el Che Guevara, por ejemplo, llegó a tener esta revolución y este apoyo de la URSS, de la Unión Soviética, para poder liberar de este mundo capitalista a su nación. Y por eso Estados Unidos se retiró de acá. Luego hubo este conflicto de las bombas atómicas que estaban impuestas en Cuba. Hay películas de eso también. Finalmente firmó un pacto de no usar a Cuba como un lugar para bombas atómicas, ya para no originar un conflicto, pero se originó un lugar comunista en esta nación que hasta ahora actualmente existe. Bien, ahí se termina entonces ya con la división de la construcción del muro de Berlín. Acá he puesto algunas conclusiones, que es el surgimiento de dos bloques antagónicos, socialista y comunista, y el rompimiento del yugo colonialista de algunas naciones como la India, con Mahatma Gandhi, por ejemplo. Hasta ahí, ¿alguna conclusión más de ustedes que quieran hablar? Bien, voy a poner los participantes que han estado acá atentos. A ver, ¿quién más desea apoyar esta conclusión o quién desea decir algo que de repente ha visto en las imágenes que he hablado? Profe, Dime, te escucho. ¿me puede explicar un poquito más sobre lo de Berlín? Ya. En Berlín, por ejemplo, ya este muro surgido en el año 1961, Khrushchev, ya, para no tener alianzas y ni siquiera comunicaciones con el lado capitalista de Berlín, ya, lo que hizo fue armar un muro. Primero fue un muro lleno de púas, de redes metálicas, ya. Luego lo armó con una pared, ¿está bien? Siendo una división de unos cuantos kilómetros, ¿ya? Menos grande que el muro de China, la muralla china, pero sí fue un muro grande y extenso que dividió a las dos naciones desde la ciudad de Berlín. O sea, la ciudad de Berlín se dividió en dos, pero también toda esa parte de Alemania, que se dividió en dos partes en realidad, ¿ya? ¿Quién originó esto? Este señor llamado Khrushchev de la Unión Soviética. ¿Está bien?
Bien, ¿alguien más que Ya, quiera de repente gracias. opinar o hacer preguntas? No te preocupes, gracias a ti. Profe, Dime, te escucho. ¿cuánto tiempo duró el muro? Sí, el No muro de sé. Berlín. El muro de Berlín, ¿cierto? Sí. Ya, bien, el muro de Berlín, yo la otra semana voy a hablar sobre cómo terminó. Esto fue derrumbado en el año 1989, más o menos entre el 9 y 10 de septiembre de ese año, ¿ya? Fue derrumbado por la presión del pueblo, porque los dos pueblos, que eran misma Alemania, querían unirse. Y ustedes van a ver, si es que han visto la historia del fútbol en el Campeonato Mundial, que hay dos Alemanias en realidad. Bueno, ellos querían unirse porque querían identificarse una sola nación y ellos reclaman. Y con ayuda y apoyo del mismo ministro de la Unión Soviética que estaba en ese tiempo, ¿ya? Que lo voy a hablar la otra semana, aceptó de que hubiera un derrumbe, entonces la gente se unió y derrumbó este muro en el año 1989, ¿ya? Y ahí más o menos se inicia la debacle de la Unión Soviética hasta el año 1991, que deja ser Unión Soviética para convertirse en Rusia simplemente, en el país que actualmente lo vemos ahora. Bien, otra pregunta más, chicos. Nada más, ¿no? Bien, gracias. Entonces vamos a hablar del tema. Me quedan 6 minutos para hablar del tema, ¿ya? Voy a poner acá el puntaje de las personas que han preguntado y han participado, ¿ya? Bien, sí, conclusión entonces ese tema es el conflicto entre las dos naciones, en el cual surgen diferentes conflictos. Una de ellas es la construcción de la muralla de Berlín, otra es el conflicto de las naves espaciales, por ejemplo, quién llega primero a la luna, ¿ya? Bien, espero que hayan entendido ese tema y espero que les haya gustado. Ahí he dejado un video sobre cómo se construyó el muro de Berlín para que ustedes lo vean en este link, ¿ya? Bien, gracias. Ahí se acaba entonces este tema.